Vamos ahora por un instante a lo que Macri hasta último momento está haciendo. Irina, buenas noches. Contanos y explicanos de qué se trata esto, que trató de sacarlo a través de un DNU y que no pudo por una rebelión de los propios jueces y de la justicia, ¿no? Buenas noches, Irina. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué intentó Mauricio Macri a 25 días, además de dejar el gobierno, con un nuevo DNU? Lo que intentó es traspasar lo que se llama Programa de Protección de Testigos, que hoy está controlado por el Poder Ejecutivo, pasarlo a la órbita del Poder Judicial, más precisamente a la Cámara de Casación Penal Federal. En ese programa de protección de testigos hay muchos testigos de muchos temas, de muchas causas, entre ellas las de narcotráfico, las de trata de personas, las de derechos humanos, pero también están las causas de corrupción y entre ellos están los famosos arrepentidos. Lo que estaba definiendo de alguna manera esta decisión de Mauricio Macri, de esos 225 testigos protegidos que hay en ese programa, son 5 o 6 arrepentidos claves que le preocupan evidentemente al gobierno. ¿Qué será lo que le preocupa? ¿Será que le preocupa que hablen, que cuenten cómo se tejieron esos arrepentimientos? ¿Cómo se tejieron esas declaraciones con las que se terminó comprometiendo a muchos funcionarios del kirchnerismo? Ahí quizá esté la pregunta clave. Lo que sucedió es que hasta último momento apareció una suerte de respuesta negativa de parte del Poder Judicial, tanto dentro de la Cámara de Casación como dentro de la Corte, y en Comodoro Pi también, viste que los jueces también se van acomodando a los nuevos tiempos, y esto es lo que los hizo por lo menos frizar de momento este DNU, que igual dicen que podría llegar a salir en los próximos días. Pero insisto, hay que prestarle atención a los nombres de estos arrepentidos. ¿Quiénes son los arrepentidos que le preocupan a Mauricio Macri? ¿Quiénes son? ¿Son José López, por ejemplo? ¿Leonardo Fariña? ¿Quién más? Alejandro Van den Broele. ¿Te acordás de Alejandro Van den Broele, el arrepentido del caso Chicone? Sí. ¿Cómo se armaron esas declaraciones? ¿Tendrán miedo de que hablen, de que cuenten algo? Creo que ahí está la pregunta clave. ¿Y cómo se gestaron? Fíjate en el caso de Fariña. Hemos contado acá que fue un arrepentido, el arrepentido estrella de Comodoro Pi, a quien le armaron un discurso con intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Esto lo contamos. Lo peor, Irina, con la intervención del ministro Garabano, sí, que lo saca de la cárcel, donde estaba condenado, donde le habilita, donde corre a un juez, Garabano, hay que decir, el peor ministro de Justicia de la recuperación democrática, y lo ponen después como estrella en los programas de televisión oficialista. Y también les preocupan los expedientes, qué figuran los expedientes, en los legajos de esos arrepentidos. Por eso les interesa sacarse de encima el tema de que pasa el Poder Judicial, para que el próximo Ministerio de Justicia, para que el próximo gobierno no pueda ver las barbaridades, las chanchadas que han hecho para lograr que estos arrepentidos estrella que ingresaron al programa de protección de testigos digan el nombre mágico de Comodoro Pi de estos últimos 4 años, que fue Cristina Fernández de Kirchner. Leonardo Fariña de golpe comenzó a acordarse de un montón de cuestiones de obra pública que nunca jamás antes había mencionado. Se arrepintió, ingresó al programa de protección de testigos. En este programa nosotros revelamos los mails de guión que le enviaban para que saliera después a declarar. A Oscar Centeno se le desquemaron unos cuadernos. No se entiende cómo sigue dentro del programa de protección de testigos. José López mintió. A Fariña se le pagaba el plan de la, el de plan la prepaga OSDE, más cara el de OSDE. todas. Bueno, Y un José hermoso López- departamento en la avenida Sí. Juan B. Justo. José Sí. López mintió. José López mintió, relato cinematográfico, dijo el tribunal oral. Víctor Manzanares también había denunciado en su momento presiones, se desarrepintió y volvió a arrepentirse. A Pérez Corradi, cuando la ministra Bullrich lo trajo y dijo, ahora sí que se apronte Aníbal Fernández, no dijo nada Pérez Corradi porque no tenía nada para declarar, a punto tal que la jueza Servini le dijo en una de las declaraciones que le estaba tomando, ¿tiene algo para decir? Cuando tenga algo para decir, me vuelve a convocar, no estoy para perder tiempo. Y Pérez Corradi que directamente apuntó contra el programa de protección de testigos y lo señaló públicamente como un programa para apretar gente. Dijo que había sido apretado para nombrar a Aníbal Fernández y que él no tenía material. Ahí tenemos el Club de los Arrepentidos que ingresaron a este programa de protección de testigos, que le preocupa al gobierno fundamentalmente. El gobierno lo que dice es, estos arrepentidos están preocupados, en realidad es el gobierno que está preocupado porque no se sepa qué es lo que hicieron con estos testigos. Ahora, lo que no estrella. entiendo, Juan Irina, a ver, por lo que recién decía Juan, en lugar de mandar todo esto expediente
a lo que sería la, ¿cómo se llama? La Casación. trituradora de papel, esa es la que tritura papel. En vez de mandar a la trituradora, lo quieren pasar al Poder Judicial para que el próximo gobierno no vea eso. Y esa da toda la impresión. Además, fíjate que ¿quién preside hoy la Cámara de Casación? Carlos Máiquez, que es un juez afín al gobierno. Ha sido ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y ha sido bastante funcional. De hecho, fue nombrado en la casación con un traslado. Claro. Su hijo era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Máiquez en un comienzo fue y se lo planteó a sus colegas de la casación, como diciendo, me trasladan esto y dando a entender que podía llegar a estar de acuerdo, pero se le vinieron todos al humo, tuvo que dar marcha atrás y pedir por lo menos ser consultados, ¿no? Porque se enojaron mucho sus colegas de la Cámara de Casación. Pero es muy evidente que lo que se está tratando es de quitar de las manos de un próximo gobierno este programa. Si no, ¿por qué no se hace por ley? ¿Por qué no se hizo antes? No tiene ninguna explicación. A ver, aprovechemos que está el doctor Ubeira, que mucho sabe de este tema. Sí. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, en principio todo lo que empieza mal termina mal, ¿no? El tema del arrepentido es una ley nefasta, siniestra, que en líneas generales ya la definición de la ley se llama delación premiada. Entonces el hecho, digamos, de salvarse uno acomoda o desacomoda la situación de otras personas. Ahora, yo no pondría tanto el acento en las caras de las personas que están allí. Acá el responsable es el Estado Nacional, que ha utilizado este programa y esta ley del arrepentido pura y exclusivamente a través de funcionarios judiciales y fiscales. Como Stornelli, por ejemplo. Han utilizado a estas personas pura y exclusivamente como ariete dentro de los procesos para señalar y para encarcelar gente. Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? Se lo quieren mandar a la Cámara de Casación sencillamente para protegerse, digamos, de los desmanes cometidos y para que de alguna manera tengan cobertura en la cueva. Ahora, ¿qué ocurre? Cada vez que la justicia se hizo cargo de lo que no le correspondía, como por ejemplo las escuchas en la Corte Suprema, le saltó un conejo. Ahora, de hecho, colocar el arrepentido como programa bajo la órbita judicial de los mismos jueces que tienen que evaluar y contemplar las declaraciones de estas personas en el Tribunal Máximo de la República Argentina desde el punto de vista penal, es literalmente, claro. Bueno, es esto, es lo que Ahora, es lo que vamos ¿cómo viendo. hasta último momento, porque este es un caso interesante para analizar, cómo hasta último momento el poder político, mediático y judicial que estos 4 años sostuvo a Macri, opera a favor de Macri? Porque ayer el diario Clarín no tuvo la mejor idea de decir, Alberto Fernández da el aval para el DNU del gobierno. Y el presidente electo salió a desmentir, dijo, terminemos con las falsas noticias, otra fake news. Alberto Fernández tuvo que salir a desmentir a Clarín, porque Clarín estaba armando toda una operación para endilgarle, para meterlo a Alberto Fernández, para presionarlo a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, muy bien, la verdad que felicitación al presidente electo, dijo, nadie me consultó, paremos con las falsas noticias. Porque lo querían embaucar también. No, yo lo que creo es que, por eso digo, ojalá que el próximo presidente entienda de entrada nomás que en la democracia se habla con los iguales. Los que son desiguales, digamos, tienen que ser tratados de otra manera. Entonces, todo este manejo de la justicia es un manejo desigual, un manejo ramplón. Hay gente que todavía sigue en prisión preventiva, como el caso de De Vito y de Barata, que finalmente, más allá, digamos, de si tuvieron o no tuvieron responsabilidades, ya hay un tipo de 70 años enfermo que está en la cárcel. Claro. Bueno, todo ese tipo de cuestiones yo supongo que el próximo gobierno, a través de su ministro de Justicia, lo remediará, ¿no? Hablando de arrepentidos, tenemos una alerta. El espía Marcelo Sebastián D'Alessio pide declarar como arrepentido. Juan.
Así es, una información de último momento, Gato, como publicó nuestro colega Ariel Sack en Telam hace un ratito nada más. El espía, este falso espía, Marcelo Sebastián D'Alessio, solicitó ante el fiscal Juan Pablo Curi ser tomado en cuenta como arrepentido en esta causa por espionaje paralelo, por espionaje ilegal que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Le solicitó a través de su abogado, de Claudio Fogar, un plazo no menor a 15 días para poder preparar su presentación. Sería durante la primera semana de diciembre, probablemente el 3 de diciembre, una audiencia ante el fiscal donde Marcelo D'Alessio tendrá que empezar a contar cosas, a relatar respecto a los casos de extorsión, a los distintos casos que se les imputan. Dirá tal vez quién era su jefe, quiénes les encargaban este tipo de operaciones. Bueno, a partir de esa audiencia, a partir de ese encuentro con el fiscal, donde empezará, insisto, a contar cosas ya buscando acogerse a la ley del arrepentido, tendrá que decidir posteriormente el fiscal si lo acepta. Recordemos que ya se dio un caso que es el de Barreiro, el espía que está detenido en Marcos Paz, que no fue tenido en cuenta como arrepentido, por lo menos en un principio, por el propio fiscal. Lo que pasa es que el fiscal Curi estaba jugando a favor de Stornelli, ¿no? Estaba jugando en contra del juez Alejo Ramos Padilla, y el fiscal Curi estaba puesto prácticamente por el gobierno para pudrir la causa. Y había intentado enviar la causa a Comodoro Pi, como quería Stornelli, claro. Por eso, esperemos que, como todo ha cambiado, ahora lo acepte, porque es vital el testimonio de este agente de inteligencia que mucho sabe y que era puesto por la AFI para hacer, no nos olvidemos, los informes que le daba a Carrió, a Paula Oliveto, cómo entraba y salía de dependencias oficiales, a Patricia Bullrich. Es decir, se tiene que empezar a destapar la olla podrida de estos años, de una vez por todas. ¿Te acordás, Gato, que nosotros contamos con Irina, ni bien comenzó el año, que cuando ocurre la detención de Marcelo D'Alessio, en la declaración del falso espía figuraba que él le dijo: yo les cuento todo, como en un acto de desesperación decía: por favor, mándenme a mi casa y yo les abro los celulares, les abro todos los elementos tecnológicos para que ustedes vean absolutamente todo. D'Alessio en un primer momento intentó arrepentirse, después volvió sobre sus pasos y se quedó callado. Veremos si esta vez es real el arrepentimiento, y uno no puede dejar de decirlo. ¿Cuánto tendrá que ver el cambio político para Marcelo D'Alessio en el arrepentimiento, ¿no? ¿Cuánto estará proyectando respecto a esto y cuánto tendrá que ver la pérdida de poder de algunos personajes? A ver, doctor Ubeira, porque usted también es querellante en esta causa. Yo soy querellante en esa causa y sí, es eso, es el cambio de época. Se ve que el hombre se ha quedado sin cobertura y seguramente lo que no va a querer es que aquellos que de alguna manera le dieron trabajo y protección seguramente compartan la celda con él, ¿no? ¿Y puede tener alguna injerencia? Ahora, Stornelli le volvieron a cambiar la fecha de indagatoria, tiene el 29 de noviembre, estamos hablando de que sería el 3 de diciembre, ¿no, Juan? Sí. La declaración. ¿Puede tener algo que ver con esa situación de Stornelli? Yo la verdad que no lo sé, no hago ninguna especulación. Me parece que lo que le está pasando a este señor es que se dio cuenta que llegó al final del recorrido. Aparte, hay un tema que para mí es muy decisivo respecto al tema del juez Ramos Padilla, que es un juez que no mete en cana a nadie, trata de hacer las causas muy, da pasos muy firmes y muy sólidos. La Cámara de Casación lo ratificó concretamente como juez federal en la causa, y yo creo que los tiempos que vienen van a ser tiempos todavía mucho más severos para todos estos que están acá dentro de la causa. Él quiere ya mandar un tramo en la causa a juicio oral, y yo creo que D'Alessio se da cuenta que la oportunidad es ahora y no más tarde. Ahora ahí, D'Alessio tiene mucho para contar, indudablemente. Hombre, claro, sí, seguramente. Y debe haber muchos más D'Alessio dando vuelta que nosotros no conocemos. Lo que ocurre es que, bueno, en este caso particular, creo que lo más bochornoso es D'Alessio llevando a Bruce Adobat y filmándolo dentro del despacho de Stornelli, y sobre la base de estos testimonios, o sea, el testimonio de este señor y el de Bruce Adobat se hizo gas licuado. Entonces, hay gente que está detenida en base a los testimonios de estas personas. Arrepentirse no significa, si le aceptan, que va a quedar en libertad. Puede ser arrepentirse y el juez de todas maneras puede considerar que tiene que ir a juicio o automáticamente... No, el arrepentido comparece en el juicio y finalmente, según dice la ley, será el tribunal oral el que valore
el aporte y el testimonio brindado, y en base a eso se verá qué pena se le aplica. Pero Lo que- seguro es una pena menor. Mucho menor, claramente. Ese es el punto. Ahora, el problema es cuando uno arrepentido miente. Ah, claro. Bueno, pero ahí también, usted decía lo de Bruce Adobat, ahí está el testimonio de Pedro Echeves, cuando lo lleva D'Alessio a Pinamar a sentarlo en la mesita con Stornelli para decirle, bueno, ya está todo arreglado, mira, te traigo frente a Stornelli. Ahí tiene mucho para contar también. Estamos hablando del fiscal. Estamos hablando del fiscal Stornelli, fiscal federal, a quien D'Alessio lo carga en un auto, se lo lleva, lo presenta y habla. Y después está lo del cuadernito, anunció. Gustavo, lo que aportó Rolando Graña desde el punto de vista de su testimonio y lo que hay dentro del teléfono de D'Alessio alcanza para escribir 2 o 3 libros. O sea, seguramente que hay muchísimo más de todo esto. Lo que pasa es que me parece que el juez es un juez prudente, sensato, le ha bajado el precio, digamos, al ritmo de la investigación, y creo que finalmente los resultados se van a ver ahora. Ahora, claramente había un trípode armado entre los servicios de inteligencia, la política y los medios de prensa. Porque no es solamente Santoro. No, claro. Porque Santoro es un emergente de un medio de prensa, Claro. que era el diario Clarín, que como todos sabemos tiene editores. Exacto. Y el editor es el responsable directo de lo que pasa. Porque dentro del diario. participaban de este poder político, mediático y judicial, Y bueno. la fake news, presionaban al gobierno, Claro. presionaban a la justicia a través de la tapa de los diarios. La jueza Garmendia el otro día, ¿qué decía? La jueza Garmendia. Tal cual. El impacto social, no importan las pruebas, el impacto social para meterlo preso a Daniel Scioli. No importaban las pruebas, el impacto social. No impacto social, lo que le marcaba la tapa de Clarín o La Nación, hay que decirlo con todas las letras. Yo creo que los dos grandes diarios principales, yo no leo ninguno, ¿no? Pero digamos, la estructura de relato es extraordinaria. Y la verdad es que hay que reconocerles que en algún momento determinado hasta fueron creativos. Pero bueno, es como todo, ¿no? De Buda decía que había 3 cosas que las personas no podían ocultar: el sol, la luna y la verdad. Tarde o temprano sale, pero lo que hay que reconocer es que hay un grupo de personas que está todavía en prisión preventiva con el armado de causa de esta naturaleza. Ahora, no citando justamente a Stornelli en su momento en la causa de los cuadernos, ¿no puede ser que D'Alessio esté viendo que se le acaban las sortijas, digamos? Y por eso bueno, es que es lo que yo digo, es el final del recorrido. O sea, ahora Stornelli va y este muchacho se arrepiente. Entonces seguramente ahora va a ser un tema de ver cómo es que dentro del ring cada uno... ¿Y lo de dos Stornelli suban. cómo lo ve? ¿En qué sentido? Lo Dice- veo mal, ¿no? No, ya sé que lo ve mal, todo lo vemos mal, y tendrá que declarar también. Pero digo, esto que le renuncia al abogado defensor Riva, pone al jefe, pone a uno de los abogados que defendió a los barra bravas de Boca, el juez no lo acepta, se dilata todo. ¿Qué busca? ¿Dilatar? Irse. La verdad es que yo no sé, porque yo creo que cuando uno entra en un estado de confusión no hay nada que te salga bien, ¿no? Ahora, digamos, me parece que hay un primer camino que es acertado, que es el tema de decir, bueno, cortemos todo esto, vayamos y presentémonos. Ahora, si usted me pregunta si esto como consecuencia de que ya está anticipado, de que el informe del sumario es lapidario, un tema. Segundo tema, van a tirar, nuevamente va a haber un Procurador General de la Nación. Claro. El nuevo Procurador General de la Nación no puede convalidar bajo ningún punto de vista la existencia de un fiscal que no se presenta a declarar frente a un llamado de la justicia. Entonces yo creo que se acabó Bueno, yo se lo dije acá Sí, alguna vez, sí, el tren iba a entrar alguna vez a la estación. Totalmente. Recién mencionaba de que hay todavía presos que están con la doctrina Irursu, ¿no? Presos por las dudas. El próximo año, si esos exfuncionarios salen, ¿te imaginas que puede haber una ofensiva mediática que complique al próximo gobierno, pensando en lo que pasa en Chile, pensando en lo que pasa en Bolivia? Digo, una presión política muy fuerte sobre el próximo gobierno para desestabilizarlo a partir de aplicar la ley. Yo creo que no, yo no creo que el gobierno de Alberto Fernández vaya a tener luna de miel. Yo creo que el primer día que asuma se le va a poner todo cuesta arriba. Ninguno de los que de alguna manera han ocupado el centro y el protagonismo, digamos, como poderes de facto en la República Argentina va a renunciar absolutamente a nada. Y ahora
tenemos una convalidación dentro del hemisferio en el cual el hermano mayor de la jurisdicción dice que el golpe de Bolivia está fantástico. Está bien, uno me dirá, pero Donald Trump le hizo una operación a Biden para invocarle el hijo. O sea, a Obama decían que no había nacido en Estados Unidos, los norteamericanos tampoco tienen límites. Pero la realidad es que la noticia de Bolivia es la peor noticia que puede llegar a tener Alberto Fernández para la próxima gestión. Total. Ahora seguimos, ahora vamos a volver sobre el tema. Está Marcelo Leiras, es sociólogo él. Buenas noches, Marcelo, gracias por venir. Gracias por la invitación. No, por favor, hay mucho para analizar. Muchísimo. Hay mucho para analizar, pero volviendo al tema, como decía el doctor Ubeira, que nos está preocupando de Bolivia, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Por qué que es esto? Lo estuvimos hablando en la última hora, ¿no? Estos eufemismos del gobierno, de los radicales que evitan la palabra golpe de Estado. Bueno, yo creo que es muy preocupante. El motivo por el cual usan eufemismos es porque sienten que el gobierno de Evo Morales era un gobierno en algún sentido adversario a la posición ideológica que defienden. Creo que con eso están jugando con una herencia democrática argentina que es muy importante, es muy valiosa y es ejemplar desde el punto de vista internacional. Creo, sin embargo, que la mayor parte del arco político argentino y de la sociedad argentina está dando el mensaje claro que todos nosotros conocemos desde el año 83 y que la posición del Ejecutivo Nacional, representada por el Presidente de la Nación y el Canciller, es marginal. Ahora, digo, se rompe con toda una tradición de Argentina, de condenas a estos golpes de Estado en la región, ¿no? Vos lo ves más cercano con la línea de Trump, que recién marcaba Ubeira, es decir, Trump que sale a felicitar al ejército golpista, los ves con un gobierno temeroso de que el papá mayor se le enoje a último momento. No, yo no creo que sea una influencia internacional, creo que expresa convicciones ideológicas de parte de la coalición de gobierno. Esas convicciones ideológicas coinciden con movimientos que se observan en otros países del mundo. Esos movimientos tienen como propósito limitar la capacidad de intervención del Estado, reducir los impuestos, debilitar las capacidades transformadoras de los gobiernos democráticos, y ese es el propósito con el cual también minan el compromiso democrático argentino. ¿Ves similitud entre lo que pasó en Brasil con la persecución y el encarcelamiento a Lula, con lo que pasó en la Argentina contra Cristina Kirchner, ahora van por Evo, como para decir, miren, los progresismos son malos, no existieron, como decía acá Javier González Fraga, te creíste que podías ascender socialmente, no, tenés que ser pobre. Claro. Yo creo que el movimiento fue muy similar, creo que la desprolijidad, bueno, quizás es un eufemismo decir desprolijidad, el uso ilegal de las capacidades persecutorias del Estado que hemos visto en Brasil, se vio también en Argentina, en algunas de las causas que acaban de describir ustedes con bastante detalle. Creo que eso es muy preocupante, pero creo que también es saludable reconocer que la sociedad argentina tuvo recursos discursivos y también institucionales para detener esto. Inclusive el candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Pichetto, desempeñó un papel muy importante en el Senado para que los intentos más imprudentes del gobierno nacional no llegaran a buen puerto. Es decir, acá a la Argentina nos salvaría esto que acabas de decir, que yo comparto, Marcelo. Digo, primero la gran movilidad social, la gente en la calle, como ha ocurrido en estos 4 años, y todavía cierta institucionalidad que se respeta. Absolutamente. Yo creo que es muy importante tener presente que en Argentina hicimos un progreso muy grande y muy difícil. Argentina es uno de los pocos países, yo creo que el único, que ha llevado el juicio de violaciones a los derechos humanos tan lejos como lo hemos hecho, y eso no es patrimonio de ninguna fuerza política, es parte de un consenso interpartidario que se consolidó en particular durante Semana Santa, como recordó hoy en el debate Leopoldo Moró. Y ese consenso se sostuvo a lo largo del tiempo, inclusive en algunos aspectos durante el gobierno de Carlos Menem, que entre otras cosas consiguió subordinar finalmente a las Fuerzas Armadas al poder civil, y me parece que la intervención de algunos sectores de derecha no es tan potente como para superar ese consenso social y político. Ahora, esto es importante, Marcelo, lo que marca, y lo que me remarcaba que hoy lo veíamos, Leopoldo, por eso llama la atención la actitud de los radicales, poco digna. Bueno, yo creo que hay que distinguir, ha habido distintas variantes de esa actitud, ¿no? Ha habido una declaración del Comité Capital de la Unión Cívica Radical que fue bastante clara. Sí, Martín Lustó votó el proyecto que condena el golpe de Estado. Digamos, exactamente. La declaración del Comité Nacional no es tan clara, pero es un poco más nítida que la del interbloque que hemos escuchado hoy.
Creo que hay que considerar que efectivamente hay parte del radicalismo que está jugando un juego como de más mediano plazo, que es buscando cómo se ubica dentro de esa coalición que esperan seguir integrando. Creo, sin embargo, en general las voces radicales que hemos escuchado, incluyendo, por ejemplo, la de Federico Storani, que estuvo aquí, creo que ayer o anteayer, fue bastante clara, ¿no? Me parece que en general esa herencia sigue protegida. Sí, Marcelo, a mí lo que me llamó la atención fue la gran cantidad de comunicados de todo tipo de organizaciones civiles, no gubernamentales, profesionales, universidades, no docentes, repudiando el golpe de Estado. Me llamó la atención porque desde el domingo a la tarde, pero redacciones de comunicados por todos lados. Pero a mí también me sorprendió, no es que me sorprendió, en realidad me causó mucho agrado encontrarlo. Pero si recordamos, por ejemplo, la movilización respecto del fallo 2x1 de la Corte Suprema, que fue numerosísima, unánime y tuvo lugar en todo el país, los reflejos democráticos de la sociedad argentina, afortunadamente, son muy potentes porque el trauma fue muy potente. Sufrimos mucho, sufrimos mucha violencia, nos costó muchísimo juzgar a los responsables de esa violencia y bueno, los que fuimos protagonistas de ese periodo, siendo muy jóvenes en nuestro caso, ¿no? Tenemos una memoria muy fresca de todo eso y los jóvenes además tienen un compromiso aún más firme, de modo tal que yo creo que este es un consenso que va a durar mucho tiempo. Ahora, ¿a vos te preocupa, y ahora lo vamos a volver acá con el doctor Ubeira, que tiene también su teoría, ¿no? ¿A vos te preocupa esta felicitación que hace Trump a la fuerza, al ejército golpista de Bolivia? A mí me preocupa, pero también hay que considerar que el compromiso democrático de los gobiernos republicanos en los Estados Unidos ha sido muy cuestionable. Por ejemplo, la administración de George Bush apoyó el golpe contra Chávez en 2002, golpe que fue parado por los presidentes latinoamericanos. Sí, claro. Eduardo Duhalde, entre otras cosas. Exactamente. Sí, muy importante. Por supuesto que la presunta iniciativa de expansión de la democracia en Medio Oriente no fue otra cosa que la expansión del desorden y el caos en Medio Oriente, también a cargo de la administración Bush. Entonces no me sorprende que un republicano tenga esa actitud. Es cierto que en ese contexto Donald Trump es una figura irresponsable en muchos planos, comercial, político interno, migratorio, también en términos de defensa de la democracia. Su teoría, doctor, repásela. Eduardo Galeano me hacía reír cuando decía que la única invasión que sufrió Estados Unidos fue la de Pancho Villa, que duró un día y medio y hubo 5 muertos, ¿no? Entonces dice que no entiende por qué, decía Eduardo Galeano, tenían Secretaría de Defensa, porque no sé de qué se defienden cuando ellos han sido los gendarmes del mundo entero y sobre todo en Latinoamérica. Yo personalmente tengo la edad, o sea, tenía 22 años cuando fue el golpe del 76, militaba en la izquierda, sufrimos lo que sufrimos y por eso verlo a un señor como Negri, teniendo a Maya desaparecido, radical, teniendo a Hidalgo Solá, que también lo hicieron desaparecer, y que de alguna manera no haya una condena expresa y se utilice de alguna manera la imagen de Venezuela para sacarle sacarle la responsabilidad enorme que ha tenido Estados Unidos y los que orquestaron el golpe, porque acá hay un hecho gravísimo que ha ocurrido en el propio territorio, que es que se han reunido los funcionarios norteamericanos con los que de alguna manera fueron agentes del golpe en Bolivia en la provincia de Salta. Jujuy, perdón. Y esto ha pasado en el territorio argentino. Y que esto de alguna manera no merezca una condena expresa de las fuerzas políticas argentinas y que el propio Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia no hayan dado cuenta de todo esto y hayamos sido de alguna manera el hospedaje de estos sinvergüenzas, finalmente lo que pone en tela de juicio si realmente todo lo que nosotros sufrimos y padecimos durante la etapa de la dictadura, pareciera que estos tipos lo quieren tirar al tacho de la basura. Yo personalmente tengo una edad ya provecta como para ocuparme, pero a los pibes sí les recomiendo que seriamente se tomen muy en serio todo esto que está pasando, porque esto que le está pasando a Bolivia puede replicar en cualquier momento. Es verdad lo que dice aquel señor. La Argentina tiene otro tipo de movilidad y tiene otro formato de organizaciones sociales, es mucho más complejo. Pero cuando la derecha se pone muy mala y las decisiones vienen de cualquier lado, lo que aumenta es el grado de probabilidad de más violencia. Entonces, yo soy muy crítico con los poderes de facto, usted lo sabe. A mí el tema de la democracia hueca, vacía, no me sirve. A mí lo que me sirve es el control institucional y que el próximo gobierno, el primer día,
trate como iguales a los que son iguales, pero los que son distintos, a esos hay que señalarlos. Ahora, en esta línea, Marcelo, que dice el doctor Ubeira, yo me adelanto, voy más adelante. ¿Vos creés que el macrismo con este radicalismo que yo llamo agorilado se preserva para intentar dentro de algunos años para adelante alguna acción de este tipo en la Argentina? Yo espero que no. Debo decir, sin embargo, que muchas de las cosas que observé durante la campaña electoral me preocuparon mucho. Por ejemplo. En particular la acusación de antidemocrático al frente de todos, absolutamente infundada. Ahí está. Y también una cosa que creo es muy importante, el regreso del antiperonismo del desván. Una cosa que yo creo permitió la consolidación de la democracia en Argentina es la moderación del antiperonismo que había producido mucha violencia y contribuido, no era el único, pero era uno de los elementos que contribuyó a la inestabilidad de la democracia en Argentina desde el 55 hasta el 83. Ese antiperonismo, yo creo, se archivó a partir del liderazgo de Raúl Alfonsín y consolidando el compromiso democrático entre el radicalismo y el peronismo en Semana Santa. Nunca yo había vuelto a escuchar ese antiperonismo de desván hasta que volvió a encabezarlo Mauricio Macri y a llevarlo a la vanguardia de su posición durante la campaña electoral. Eso me preocupa, activa fantasmas viejos de la sociedad argentina, fantasmas que produjeron mucha violencia y que espero otra vez seamos capaces de neutralizar. El gorilaje. Exactamente. Salió con fuerza. Exactamente. Con los Justamente argumentos de siempre. Un politólogo, Mariano Tilly, se encargó en Twitter de buscar las tapas del diario Clarín respecto del golpe de 1955, que obviamente no llaman como golpe, la famosa Revolución Libertadora, y muchos años después todavía seguían hablando de la Revolución Libertadora. Ahora, si vos asociás Hélène lo que Rougier dijo- decía algo maravilloso, que lo incomprensible en la Argentina no es el peronismo, sino que lo que es incomprensible en la Argentina es el antiperonismo. O sea, Si uno piensa en lo que dijo recién Ubeira, con lo que venías razonando, uno puede imaginar que puede aparecer una AAA en cualquier momento en Argentina, alentando la violencia para empezar un periodo de desestabilización. No, bueno, Fernando, pero eso la AAA lo organizaban desde el Estado. Acá Está bien, no va a ser desde el Estado, pero es digo- imposible que un gobierno de Alberto Fernández haga eso, descartar por favor eso. No por lo del Estado, sino para estatal. En contra del gobierno de Alberto Fernández. En contra del gobierno. Que ¿no? aparezcan grupos Digo, de así paramilitares así como en contra del apareció en gobierno. Bolivia, porque en Bolivia hubo, antes de la irrupción de la policía, hubo grupos armados que circulaban por la ciudad, los que secuestraron a la alcaldesa y la golpearon. Sí, bueno, Era- yo no creo que lleguen a ese punto el gorilaje. de todas maneras hay una realmente, ¿no? advertencia, si me permiten, ¿no? El próximo gobierno tiene que apuntalar las cúpulas del ejército y las Fuerzas Armadas. Y hay que hacer una selección muy calificada de los jefes. Porque ahora claramente estamos poniendo en valor que si en Venezuela no avanzan es porque el ejército está al lado. Si el ejército hubiera estado al lado de Evo Morales, nada de esto hubiera pasado. Entonces, es fundamental tener un ejército democrático, pero que las jefaturas tengan un compromiso con las causas nacionales y populares. Como en su momento determinado, no porque lo haya defendido yo, pero la tuvo Milani. Sí, sí. Bueno, Marcelo, una reflexión final y agradeciéndote tu valiosa No, presencia. quiero destacar que a mí me parece que aún dentro de Cambiemos la posición del presidente o por ejemplo la ministra de Seguridad Bullrich son posiciones creo minoritarias, también dentro de PRO inclusive hay figuras que no tienen un compromiso antiperonista o antiizquierdista o antipopular tan Exacto. fuerte, ¿no? Entonces eso me permite ser moderadamente optimista. Gracias, Marcelo. Un placer. Muy Gracias a amable, un ustedes. gustazo. Gracias, doctor Ubeira. Muy amable usted. Bueno, vamos a la pausa. Enseguidita va a estar la diputada nacional Siley, que acaba de llegar, Vanessa Siley, que acaba de llegar de la Cámara de Diputados, que nos va a contar lo que pasó. Y también van a estar representantes de la generación Evo, la juventud bolivariana de Evo, que van a estar aquí con nosotros tras la pausa.